Hola, en esta presentación les voy a explicar en términos simples cómo funciona la técnica del PCR. El PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica ocupada en biología molecular que fue desarrollada por el bioquímico estadounidense Carl Munnis en 1987. El objetivo de esta técnica es obtener un gran número de copias de un segmento en específico de ADN que se quiere analizar. Se parte desde una copia y esta se puede llegar a amplificar a más de 30 millones de copias. Esta técnica es muy útil para determinar con alto grado de probabilidad, debido al gran número de copias que se tiene, virus o bacterias causantes de alguna enfermedad, identificar cadáveres, hacer análisis de paternidad o para hacer investigaciones puntuales en un segmento de ADN que se quiso amplificar. El PCR se basa en el principio de la replicación del ADN en la célula, la cual les voy a explicar brevemente a continuación para que tengamos un poco más claro cómo funciona el PCR. Primero que nada, el ADN es una macromolécula en forma de doble hélice, que en sus extremos contiene azúcar, azúcar pentosa y fosfato, y en el centro contiene bases nitrogenadas, las cuales están unidas por puentes de hidrógeno y las cuales tienen que ser complementarias entre sí. Adenina se complementa con timina y guanina se complementa con citosina. Esta molécula de doble hélice puede dar origen a dos moléculas hijas o copias en un proceso que se llama replicación. La replicación es un proceso que se lleva a cabo gracias a una serie de enzimas que voy a nombrar a continuación. La topoisomerasa y la helicasa son las enzimas que permiten que este DNA de doble hebra pierda su forma de hélice y además se separe en dos hebras simples. De estas hebras simples se comenzará a sintetizar una nueva hebra en cada una. Otra enzima necesaria en la replicación es la primasa, la que sintetiza el prímero partidor. El prímero partidor es el que marca el inicio de la replicación, es decir, desde donde se empezará a sintetizar la nueva cadena. ¿Y quién sintetiza la nueva cadena? Es la enzima DNA polimerasa. La DNA polimerasa va uniendo nucleótidos por puentes de hidrógeno y complementariedad de bases a la hebra antigua y va sintetizando una nueva cadena. Al final de la replicación se obtendrán dos moléculas hijas nuevas de doble cadena. Una de las cadenas corresponde al DNA original y la otra cadena es una hebra totalmente nueva. Volviendo al tema del PCR, este está basado en el principio de replicación del ADN en la célula, pero en el PCR la replicación no se lleva a cabo en una célula, sino que in vitro, es decir, dentro de un tubo de ensayo. Por ende, no se dispone de las enzimas necesarias para realizar la replicación. Por ejemplo, no se dispone de la enzima que separa la hebra de ADN. Por lo tanto, en PCR lo que se hace es aumentar la temperatura, 94 grados Celsius más o menos, que es la temperatura a la cual el ADN se desnatura y se separan sus hebras. Tampoco se dispone de la enzima que sintetiza el primer o el partidor. Por ende, en el PCR lo que se ocupa son primers sintéticos, que son sintetizados en un laboratorio. Para llevar a cabo el PCR se necesita un tubo Eppendorf y los siguientes reactivos. DNA templado o molde, que es el segmento de DNA que se quiere amplificar. Primers o partidores, que son los que marcarán el inicio de la replicación. Se necesitan dos primers, uno para cada hebra del DNA molde. Desoxirribonucleótidos, que son los que se irán uniendo al DNA molde para sintetizar una nueva cadena. DNA polimerasa, que es la que se encargará de sintetizar esta cadena y unir estos desoxirribonucleótidos. Se necesitan dos DNA polimerasa, una para cada hebra, y además esta debe ser termoestable, ya que en PCR se trabaja a altas temperaturas y esta enzima necesita sobrevivir a ellas. Por ejemplo, la Taq polimerasa es una enzima que sobrevive hasta más de 94 grados Celsius. También se necesita buffer
para mantener el pH y las condiciones a las que la enzima actúa, y una solución salina de cloruro de magnesio en el que se realiza la reacción. Todos estos reactivos se mezclan en este tubo Eppendorf, y este deberá someterse a un programa térmico. ¿Qué quiero decir con programa térmico? Quiero decir una serie de etapas que requieren un cambio abrupto de temperatura. ¿Para qué? Para poder desnaturar el ADN y para poder permitir el apareamiento de los primers y los desoxirribonucleótidos a la hebra molde. Estos cambios abruptos de temperatura son posibles gracias a una máquina que se llama termociclador. El termociclador es un aparato automatizado que permite estos programas térmicos. Estos programas son cíclicos y se puede llegar a realizar hasta 25 o 30 ciclos en esta máquina. Y se pueden llegar a obtener más de 30 millones de copias de ADN. El tubo se coloca dentro de esta máquina, esta se programa y luego solo hay que esperar a que ella haga su trabajo. Ahora les voy a explicar en qué consiste esto del ciclo térmico que realiza la máquina. Consiste en una serie de 3 etapas que funcionan a distinta temperatura, las que son desnaturación, alineamiento y extensión. Estas 3 etapas se van a ir repitiendo ciclo tras ciclo hasta formar muchas copias, se puede llegar hasta 30 ciclos. En la etapa de desnaturación, la temperatura sube a 94 grados Celsius, que es la temperatura a la que el DNA se desnatura y se separa en 2 hebras simples. Esta etapa dura aproximadamente 1,5 minutos. En la etapa de alineamiento, en esta etapa los primers se van a unir a las hebras simples que quedaron de la etapa anterior. Se unirá un primer a cada hebra. Esta etapa funciona a 50 grados Celsius y dura aproximadamente 30 segundos. La etapa de extensión. En esta etapa, la DNA polimerasa se va a unir al primer y al DNA, a la hebra de DNA molde. Y va a empezar a sintetizar una nueva hebra. Se necesitan 2 DNA polimerasa, una para cada hebra. Y estas van a ir sintetizando una cadena de DNA en sentido opuesto. Esta etapa se realiza a 72 grados Celsius, que es la temperatura óptima a la que esta enzima polimerasa actúa. Pero la temperatura va a variar de acuerdo a la enzima que se utilice. Y esta etapa además dura 30 segundos aproximadamente, pero el tiempo también va a variar de la enzima que se utilice. Bueno, cuando se termina este ciclo, se obtienen dos copias de ADN. Luego, estas 2 copias de ADN se van a someter a un nuevo ciclo de desnaturación, alineamiento y extensión. Al final de cada ciclo se va a obtener el doble de copias de lo que se tenía al principio del ciclo. En general, en PCR se obtendrán 2 elevado a n copias, en donde n corresponde al número de ciclos. El número de ciclos puede llegar hasta 25 o 30. Cuando se llega a este número de ciclos, la máquina se deja a 74 grados Celsius durante 10 minutos. 74 grados Celsius, que es la temperatura de extensión, ya que se hace esto para que se terminen de sintetizar los fragmentos de ADN que hayan quedado dando vueltas en la mezcla. Así se asegura que no quede nada. Nada que no haya sido amplificado. Luego de esto, la máquina baja a 4 grados Celsius, que es la temperatura a la que los productos del PCR se pueden conservar durante un tiempo indeterminado. Y esto sería en breve cómo funciona el PCR clásico.
existen otros tipos de PCR, como el real time, el transcriptasa reversa o el in situ, pero son derivados del clásico y en esta ocasión no se los voy a explicar. Bueno, eso fue mi presentación. Gracias.